A comienzos de mayo, Spirit Airlines, con unos 114 aviones y aproximadamente 17.000 empleados, dejó de volar. En cuestión de días, una de las aerolíneas de ultra bajo coste más conocidas de Estados Unidos pasó de intentar reestructurar la compañía a liquidarla. Probablemente ya has leído alguna versión de cómo ocurrió todo, o por lo menos has escuchado titulares del estilo, que los clientes por fin se cansaron de pagar por cada maleta, cada asiento y por todos los extras, o que el modelo de tarifas adicionales por fin se desplomó bajo su propio peso. Pero esos son los titulares. Sí, lo de los clientes no es mentira. La experiencia con los cargos extras efectivamente se había convertido en una fuente real de frustración. Pero la historia desde el punto de vista del cliente no es lo central aquí. La razón que realmente provocó la caída de Spirit, cuando lo sigues a través de los expedientes de la quiebra y de lo que se publicó las últimas semanas de abril, no tuvo casi nada que ver con los pasajeros. La clave de esta historia fue, en esencia, una decisión sobre la estructura de capital de la empresa. Una decisión tomada por un grupo relativamente pequeño de acreedores senior y por las cuentas que ellos hicieron cuando un paquete de rescate federal apareció sobre la mesa. Hoy vamos a entender qué pasó con Spirit Airlines. Hay 3 cosas en esta historia en las que vale la pena profundizar. La primera es cómo Spirit ganaba dinero, porque asientos baratos y muchos cargos extras es la respuesta superficial, no la operativa. Y una vez que ves cómo el modelo estaba construido, casi todo lo que sigue empieza a encajar. La segunda es lo que hacía frágil a ese modelo por dentro y cómo los shocks de los últimos años fueron drenando progresivamente todas las reservas que tenía la aerolínea, mucho antes incluso de que el combustible se disparara. Y la tercera es lo que pasó en las últimas semanas, cuando un rescate federal de unos $500 millones se topó con los acreedores que ya tenían derechos preferentes sobre Spirit. Así que empecemos por cómo Spirit ganaba dinero. Pero antes de eso, bienvenidos de nuevo a Applied Staff. Mi nombre es Lilia y este es el lugar donde las ideas se encuentran con la aplicación práctica. Mi objetivo es simple, ayudarte a pensar más profundo y a actuar con más inteligencia. Y si este video te aporta valor, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal. De verdad significa muchísimo para mí. Entonces, Spirit. Spirit era lo que se llama una aerolínea de ultra bajo coste. Y en mi opinión, esta etiqueta es un poco engañosa, porque lo que Spirit vendía en realidad no era un vuelo barato en absoluto. Lo que Spirit vendía era una tarifa base, generalmente baja, a veces excepcionalmente baja. Sí, ese tipo de número que te llama la atención y te hace pensar que has encontrado un chollo. Pero espera, porque más adelante te van a cobrar por separado cada pieza que falta. La maleta de mano, te la venden. La asignación de asiento, te la venden. La botella de agua a bordo, te la venden también. Y podría seguir y seguir. El nombre técnico para este enfoque es unbundling. Déjame simplificar y darte un ejemplo. Imagina que estás en la página de reservas de Spirit. En una buena semana, las cuentas funcionan más o menos así. Ves una tarifa a Las Vegas a $39. Haces clic y cuando has añadido una maleta, escogido un asiento al lado de tu acompañante y comprado algo para beber, ya estás más cerca de los 90. Entonces, la tarifa no es el precio, la tarifa es el anzuelo. Y esto importa porque las cuentas durante mucho tiempo, de hecho, funcionaron. En 2023, por ejemplo, más de la mitad de los ingresos operativos de Spirit provenía de esos cargos extras y no del billete en sí. Por pasajero, los cargos accesorios traían más dinero que la tarifa en sí, lo que significa que a principios de la década de 2020, Spirit estaba en la práctica principalmente en el negocio de venderte la maleta y el asiento. El vuelo que había debajo era la parte más pequeña de la transacción. Pero esa es la parte de los ingresos. Ahora centrémonos en las operaciones. Empecemos por la cabina. Spirit metía más asientos en cada avión que una aerolínea tradicional, unas 28 pulgadas de espacio entre filas, mientras que Delta o American te daban algo más cercano a 30 o 31. La razón por la que esto importa es aritmética simple. Más asientos por avión significa menor coste por asiento.
Pero claro, solo si esos asientos se están llenando en cada vuelo. En otras palabras, Spirit necesitaba factores de ocupación altos para que el modelo funcionara. En los años buenos, todo se sostenía, pero ya en 2025, con la utilización cayendo y los costes presionando al negocio, las cuentas del break-even empezaron a jugar en contra de Spirit. Después, la aerolínea en sí. Spirit no operaba una red de hub and spoke como hacen Delta o American Airlines, lo que significa que los pasajeros no estaban siendo redirigidos a través de un aeropuerto central de camino a otro destino. La mayoría volaba con Spirit directo, punto a punto, entre ciudades donde la aerolínea había decidido que la ruta tenía sentido comercial. La flota, que yo sepa, era de una sola familia de aviones, el Airbus A320, lo que permitía estandarizar mecánicos, pilotos, programas de formación y repuestos en torno a un único tipo de avión y un único conjunto de sistemas. La aerolínea externalizaba lo que podía. Vendía la mayoría de sus billetes directamente al cliente, sin pagar comisión a ninguna agencia de viajes, y construía sus horarios alrededor de mantener los aviones en el aire tantas horas al día como fuera posible, con el menor tiempo muerto en tierra. Cada decisión operativa que tomaba la empresa era, de una forma u otra, en el fondo una decisión orientada a empujar el costo unitario hacia abajo. Mira todas esas decisiones en su conjunto y notarás algo. Cada una de las decisiones de Spirit, las cabinas más densas, la mayor utilización o el tipo único de flota es esencialmente lo mismo. Spirit Airlines básicamente está intentando llevar cada variable lo más lejos posible hacia menos, mientras maniobra para sostener las operaciones adecuadas. Toda la identidad operativa de Spirit como negocio se construyó alrededor de empujar el costo unitario lo suficientemente bajo como para que las aerolíneas tradicionales no pudieran competir de forma creíble en las mismas franjas de tarifa. Y debo admitir que cuando todas esas variables coinciden a la vez, cuando el combustible es barato, cuando los aviones están volando, cuando los clientes están tolerando los asientos y cuando las aerolíneas tradicionales todavía no han decidido pelear contigo en tu franja de tarifa, este modelo es realmente potente porque ofrece precios por debajo de todos y escala. Pero aquí está la cosa. Cada optimización es también un riesgo. Lo que te permite competir un precio en los buenos tiempos es exactamente lo mismo que te hace frágil cuando las condiciones se mueven. Y déjame decirte una cosa, las condiciones al final siempre se mueven. Ahora, déjame repasar esa misma lista de decisiones de diseño, pero al revés. La idea es coger cada una y ver qué te cuesta si algo sale mal. Mira, cuando el margen por asiento es ajustado, una pequeña subida en tus costes se traduce en una pérdida mucho mayor en tus beneficios. La cosa es que cuando el modelo depende de factores de ocupación muy altos, incluso una caída modesta en la demanda puede dejar a la aerolínea en pérdidas durante todo el trimestre. Entonces, cuando la utilización es la palanca de la que más has estado operando, sencillamente no hay ningún hueco libre en tu programación, ni siquiera para mantenimiento. Añade a eso que Spirit operaba toda su flota con una sola familia de aviones, lo que en tiempos normales te da todos los ahorros de la estandarización. Esa misma estandarización concentra un riesgo mayor. Y si algo va mal con los motores que impulsan a esa familia, toda la aerolínea se ve afectada de golpe. Vamos a volver a este punto más adelante en el episodio porque se vuelve central en 2023. Dicho esto, echemos un vistazo a la perspectiva del cliente. Un negocio que ha seleccionado año tras año al viajero más sensible al precio del mercado. Sí, esa persona que llega a la página de reservas, ordena todo por tarifa base y hace clic en el vuelo que sea más barato, ha hecho algo sutilmente paradójico consigo mismo. Ha adquirido una base de clientes enorme por un lado, pero una base de clientes que está casi por definición lista para cambiarse a otra aerolínea en el momento en que sus tarifas suban, lo que significa que cuando los costes suben, no puedes trasladar esos costes. No tienes el poder de fijación de precios que tienen Delta o American Airlines como defensa, porque te has pasado años entrenando a tu cliente para que prácticamente optimice en tu contra.
Y sí, la conversación sobre la fatiga de los cargos extras que ha estado circulando en la cobertura del sector aéreo durante años no está equivocada exactamente, solo que es más pequeña de lo que los titulares hicieron parecer. La fatiga de los cargos extras no mató a Spirit. Lo que la fatiga de los cargos extras significaba, en términos operativos prácticos, era que Spirit no podía subir su tarifa base para absorber un shock de combustible, ni un shock laboral, ni ningún otro shock, porque el cliente al que había estado persiguiendo todos esos años no lo iba a tolerar. Dicho esto, el viajero impulsado por descuentos es un cliente al que no le puede subir el precio. Así que, cuando los costes subieron, Spirit no tenía dónde compensar. Ahora vamos a repasar la cronología de lo que realmente falló, porque lo que le pasó a Spirit solo tiene sentido cuando observas los shocks aterrizando en secuencia. En 2022, Spirit y Frontier habían acordado fusionarse. Para julio, ese acuerdo se había terminado y Spirit pivotó casi de inmediato hacia uno mucho mayor, el acuerdo con JetBlue, de aproximadamente $3.800 millones. JetBlue era la verdadera vía de escape de Spirit. Era el acuerdo que, si se hubiera cerrado, habría reconfigurado la posición competitiva de Spirit de forma permanente y habría cambiado qué tipo de negocio tenía que ser. Sin embargo, en enero de 2024, un juez federal lo bloqueó por motivos antimonopolio, y en marzo de ese año el acuerdo estaba oficialmente muerto. Con él murió la última vía realista que Spirit tenía para escalar sin pasar por un tribunal de quiebras. En julio de 2023, y esto es lo que te dije que íbamos a retomar, RTX, la matriz de Pratt & Whitney, reveló un defecto de fabricación en sus motores Geared Turbofan, específicamente los motores que impulsaban la familia Airbus A320neo, que Spirit operaba. El defecto requería sacar los aviones de servicio para inspecciones aceleradas, y algunos de los A320neo de Spirit acabaron en tierra durante meses. Ya en 2025, el avión promedio de Spirit estaba volando unas 8 horas al día, frente alrededor de 11 apenas de 2 años antes. Esas 3 horas al día, cada avión, cada día, no se recuperan. Para una aerolínea de red con una flota diversificada, ese tipo de caída en la utilización es un problema serio. Pero para una aerolínea de ultra bajo coste, cuyas cuentas enteras de punto de equilibrio dependen de volar cada avión tantas horas como sea posible, como podrás entender, es simplemente devastador. Y así, para noviembre de 2024, Spirit se había acogido al Chapter 11, la ley de bancarrotas estadounidense, por primera vez. Salió al año siguiente, en marzo de 2025, con un nuevo plan de reestructuración. 5 meses después, estaba de vuelta en bancarrota. Y entonces, en marzo de 2026, con los ataques sobre Irán ya en marcha y los mercados de combustible ya moviéndose, la empresa y sus tenedores de bonos negociaron un nuevo acuerdo que habría permitido a Spirit salir de nuevo, esta vez como empresa en marcha más pequeña. El plan que se firmó partía del supuesto de que el combustible para aviones promediaría alrededor de $2.24 por galón a lo largo de 2026. Era, en efecto, una apuesta que los precios iban a bajar. No bajaron. El combustible para aviones pasó del supuesto del plan de $2.24 a aproximadamente $4.51 por galón a finales de abril. El plan que había costado meses de negociar quedó superado en semanas. El agujero en la liquidez de Spirit, la diferencia entre el efectivo que tenía a mano y el efectivo que ahora necesitaba, se abrió hasta cientos de millones de dólares, y simplemente no había forma de que la empresa lo cerrara por sí sola. Pero aquí hay algo con lo que quiero tener cuidado, porque es donde la mayor parte de la cobertura se equivoca. Estos shocks no aterrizaron todos a la vez. Aterrizaron en secuencia a lo largo de años. Lo que hay que llevarse de aquí no es a Spirit le golpearon 3 cosas a la vez. Lo que hay que llevarse es más curioso que eso. Cada shock que un negocio absorbe reduce de forma no lineal su capacidad para absorber el siguiente. Spirit ya había gastado su opcionalidad de fusión, había perdido flexibilidad de flota cuando los motores fallaron, ya había usado la bancarrota una vez y estaba dentro de la segunda. Para cuando el shock de combustible aterrizó en abril, no quedaba casi nada en reserva. Así que el shock no mató a una aerolínea sana, mató a una aerolínea que ya había quemado sus opciones, shock tras shock.
Y al final de este proceso, el gobierno federal puso sobre la mesa un paquete de financiación de aproximadamente $500 millones, dinero que habría permitido a Spirit seguir operando durante la bancarrota y salir adelante. Según la información publicada, la propuesta incluía warrants, es decir, el derecho del gobierno a tomar una participación accionarial de hasta aproximadamente el 90% si la aerolínea salía adelante. Uno pensaría que en ese momento la pregunta sobre la mesa era si la dirección de Spirit quería aceptar ese acuerdo. Pero no. Para entonces, la dirección de Spirit ya no tenía mucho margen práctico de maniobra. La pregunta real era si los tenedores de bonos existentes, los principales actores financieros, iban a apoyar un rescate que cambiaba su prioridad en la estructura de capital. Reuters informó de que algunos de los mayores acreedores de Spirit, incluido Citadel, se opusieron al rescate, mientras que Spirit nombró a Citadel, Cyrus Capital y Ares Management entre los actores financieros involucrados en los esfuerzos de reestructuración. Permíteme detenerme un momento aquí, porque esta es la parte de la historia que casi nadie explica con palabras simples, pero es donde todo se vuelve interesante. Si lo simplifico, cuando una empresa se mete en problemas, cada acreedor se sitúa en algún lugar de lo que se llama el capital stack, o estructura de capital, que es esencialmente una cola para cobrar de vuelta si las cosas salen mal. Al frente de la cola están los prestamistas senior con garantía, la gente que prestó dinero contra un colateral o garantía específica y tiene el primer derecho sobre él. Detrás de ellos están los acreedores junior. Al final de todo, al día en que la empresa finalmente tiene que liquidarse, están los tenedores de equity, los accionistas. Si la empresa se reestructura o vende activos, la gente al frente de la cola cobra primero. Esa es precisamente la razón por la que, de entrada, a una empresa le sale más barato emitir deuda senior que emitir equity. En otras palabras, un prestamista senior acepta un rendimiento más bajo a cambio de ser el primero en la fila si y cuando las cosas vayan mal. Ahora, ¿qué tiene que ver la financiación federal con todo esto? La clave aquí es que la financiación federal habría cambiado el orden de esa cola. El dinero nuevo se habría movido al frente, por delante de los tenedores de bonos existentes. Y hay un nombre técnico para eso, priming. Pero la versión del día a día es más simple. A los acreedores antiguos se les empuja hacia atrás. Su prioridad, eso por lo que habían pagado aceptando un rendimiento más bajo desde el principio, pasa a valer menos. Así que la pregunta que esos tenedores de bonos enfrentaban realmente no era ¿queremos salvar a Spirit? Era ¿aceptamos que nos empujen hacia atrás o bloqueamos el acuerdo y dejamos que el proceso de bancarrota avance hacia ventas de activos y la devolución de aviones en leasing? Y aquí es donde entran los números. La empresa todavía tenía activos valiosos: aviones, motores, repuestos y derechos de operación. Según Reuters, Spirit ya había puesto en marcha un proceso para vender 20 aviones por más de $500 millones. Así que, para algunos acreedores, la liquidación pudo haber resultado mejor que aceptar un rescate que los empujaba hacia atrás en la cola de cobro. En otras palabras, los tenedores de bonos tenían razones para creer que había un valor de liquidación significativo si llegaba a ese punto. La estructura de la negociación te cuenta el resto. Si lo simplifico, los tenedores de bonos tenían apalancamiento, derechos prioritarios, colateral o garantía, y la capacidad de bloquear cualquier acuerdo que los subordinara. Por el lado federal había urgencia, pero no demasiado apalancamiento propio. Un rescate no podía avanzar sin el apoyo de los acreedores, y los acreedores no tenían una razón obvia para darlo. También había vientos en contra de tipo político y financiero por parte del gobierno federal, incluyendo desacuerdos dentro de la administración sobre si financiar el rescate y cómo hacerlo. La cobertura pública apunta de forma consistente a la oposición de los acreedores, la disputa por la prioridad y la falta de capital nuevo fuera de ese paquete en disputa como las razones centrales por las que el rescate fracasó. Y aquí va lo importante. Aerolínea de ultra bajo coste es un modelo de negocio de bajo coste. Eso es cierto. Pero la forma en que llega a ese bajo coste es recortando todo margen de maniobra, empujando muchas variables hasta el límite de lo que pueden soportar.
Así es como el costo unitario se vuelve lo suficientemente bajo como para vender por debajo de una aerolínea tradicional. El problema es que una vez que has recortado todo margen de maniobra, no queda casi nada para absorber un shock. Así que, cuando el combustible sube o cuando la disponibilidad de aeronaves cae, o cuando las aerolíneas tradicionales se meten en tu franja de tarifa, no tienes mucho margen para ajustarte. El modelo puede dejar de funcionar muy rápidamente. Y en el momento en que deja de funcionar, las personas que deciden tu futuro no son tus clientes, ni tampoco tu CEO. Los que deciden son tus acreedores, haciendo cuentas de recuperación dentro de un proceso de bancarrota, en una posición en la que su prioridad les da un poder de negociación que tú ya no tienes. Y sus intereses personales ya no están alineados con los tuyos como empresa. Ahora, antes de cerrar, unas cuantas cosas que vale la pena decir. Las aerolíneas de ultra bajo coste no están muertas. Frontier sigue volando, aunque ha estado teniendo pérdidas trimestrales últimamente. Allegiant, que opera en el mismo entorno de combustible que Spirit, acaba de publicar su mejor primer trimestre desde antes de la pandemia, con un margen operativo de aproximadamente el 15%. Ryanair en Europa sigue siendo rentable a una escala significativa. El punto es que lo que mató a Spirit no es simplemente el modelo. Fue el modelo más una combinación específica de vulnerabilidades a nivel de empresa, dos salidas estratégicas cerradas, un defecto de motor concentrado en la flota A320neo de Spirit y un plan de marzo de 2026 construido sobre previsiones sobre el combustible que dejaron de ser válidas en cuestión de semanas, y un balance que ya había quedado adelgazado por la bancarrota anterior. Frontier y Allegiant no tienen esa combinación exacta. Ryanair tiene coberturas de combustible que Spirit no tenía. De hecho, según los propios expedientes de Spirit, la empresa no tenía derivados de combustible para aviones vigentes a finales de 2025 y no había realizado ninguna cobertura de combustible desde 2015. Fíjate otra vez, porque importa. Spirit entró en un shock de combustible en 2026 sin coberturas de combustible vigentes durante 10 años. Para quienes se lo preguntan, si lo simplifico, una cobertura de combustible o un fuel hedge es básicamente un seguro contra que los precios del combustible se disparan. Imagina que el combustible de repente dobla su precio. Entonces, si hiciste hedge del combustible antes, ya bloqueaste precios más baratos con antelación. Si no hiciste hedge, tienes que pagar el nuevo precio caro del mercado inmediatamente. Así que, si te llevas una sola cosa de la pregunta del superviviente, llévate esto. La diferencia entre una aerolínea de ultra bajo coste que sobrevive a un shock y una aerolínea de ultra bajo coste que no es realmente el modelo. Es cuánta capacidad de absorción de shocks queda en el tanque cuando llegue el shock. El tanque de Spirit para abril ya estaba acercándose al vacío. La otra cosa que vale la pena decir es que la dinámica con los tenedores de bonos que acabamos de ver es específica de una empresa que ya había pasado por una bancarrota y estaba en medio de una segunda. Una aerolínea de ultra bajo coste pre-bancarrota no se encuentra en la misma posición dentro de la estructura de capital. Así que, por favor, no generalices este caso específico a todo negocio en dificultades. Generalice el principio. Esto es lo que creo que es el principio. Un modelo de negocio que solo funciona en un punto operativo específico no es un modelo de negocio, es suerte. Spirit funcionaba cuando el combustible era barato, cuando los aviones volaban, cuando las aerolíneas tradicionales se mantenían fuera de las franjas de tarifa bajas y cuando los clientes toleraban pagar a la carta por cosas que antes venían incluidas. Ninguna de esas cuatro condiciones es permanente. Ninguna de ellas en retrospectiva era ni siquiera particularmente estable. Simplemente coexistieron durante el tiempo suficiente como para que todo el mundo, incluido con el tiempo la propia dirección de Spirit, confundiera una racha de suerte con un modelo que realmente funcionaba. Ahora, un par de ideas finales antes de cerrar. La primera, si tienes un negocio, somete tu modelo a un stress test contra cualquier par de shocks externos que pudieran caer dentro de una ventana de 18 meses. Si tu modelo sobrevive a un shock, pero no al par de ellos, entonces el problema de resiliencia ya existe en el negocio. Solo se está escondiendo, esperando a que llegue el segundo shock para volverse visible. La segunda, el capital que captas hoy define quién tiene el apalancamiento cuando las cosas vayan mal después.
La deuda senior parece barata el día que la emites porque el cupón es bajo, pero lo que también le estás entregando a tus acreedores senior cuando les das prioridad en la estructura de capital es apalancamiento en la sala si y cuando las cosas vayan mal. Spirit no perdió solamente frente a sus clientes. Al final, el poder real de decisión en la empresa se había desplazado a sus tenedores de bonos y acreedores. Y ellos tenían ese poder porque años antes, un día en que todo parecía ir bien, la empresa se lo había entregado a cambio de dinero más barato. La historia que has escuchado esta semana es efectivamente sobre una aerolínea, pero también hay otra historia debajo de ella, que trata sobre lo que realmente cuesta la optimización y sobre quién acaba con el poder de negociación cuando ese coste finalmente llega. Y eso es todo. Gracias por escuchar. Si te ha parecido útil este episodio, por favor, dale a este podcast 5 estrellas y suscríbete al canal. De verdad significa muchísimo para mí. Por cierto, si prefieres escuchar mientras te mueves, Apply Stuff también está en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Además, encontrarás mis redes en la descripción por si te apetece conectar o apoyar el canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Y hasta entonces, piensa más profundo y actúa con más inteligencia. Chao, chao. Por último, un disclaimer rápido. El contenido presentado en este canal se ofrece estrictamente con fines de discusión. Nada de lo presentado debe interpretarse como asesoramiento legal, financiero, económico ni ningún otro tipo de asesoramiento profesional. Al consumir este contenido, reconoces que sigues siendo plenamente responsable de tus propias decisiones. Renuncio a cualquier responsabilidad por los resultados derivados del uso o la interpretación de la información presentada. La información puede contener errores y omisiones y se proporciona sin garantía de exactitud ni de exhaustividad.